Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 5 tocaremos la tercera y última parte del tema de relieve, que corresponde a relieve en el Perú. Hoy día vamos a hacer el tema de relieve en el Perú, en el cual vamos a mencionar algunos términos que ya hemos podido aprender en las clases anteriores. Por ejemplo, ya sabemos cómo se forman los relieves, bajo qué fuerzas, tanto exógenas como endógenas, y también qué es lo que significa cada término. En este caso, siendo relieve en el Perú, vamos a darle nombre a cada forma de relieve. Recordemos nosotros que el Perú puede ser estudiado de muchas maneras, cuando hablamos en el término de la geografía. Una de las formas de estudiarlo es dividirlo en 3 regiones naturales. En este caso haríamos referencia a costa, sierra y selva. Otra forma de estudiar nuestro país es no dividirlo en 3, sino en 4 regiones naturales. Porque algunos consideran que el mar peruano debe tener un estudio especial y no solamente relacionarlo con la costa. Pulgar Vidal ahonda un poco más en el tema del relieve, tomando como referencia las diversas altitudes que presenta nuestro país, y habla de 8 regiones naturales o pisos altitudinales. En este caso es Pulgar Vidal. Y posteriormente al estudio de las zonas ecológicas o biomas, vamos a darnos cuenta que en el Perú Antonio Brag ya no va a hablar de 8 regiones naturales, sino de 11 ecorregiones. El estudio de las ecorregiones es más en sentido ecológico, pero sin embargo también ahondamos en el tema del clima y del relieve. Así que no descartaríamos ni a Pulgar Vidal ni a Brag. Listo. Nosotros hoy vamos a aprender el relieve del Perú dividiéndolo en costa, sierra y selva, que es la división clásica. Sin embargo, no vamos a dejar de recordar un poco a Pulgar Vidal, debido a que él es el mayor exponente en cuanto a lo que vendría a ser el estudio del relieve en el Perú. De todas maneras, a pesar que nosotros tocamos costa, sierra y selva, vamos a hacer un estudio especial al tema del relieve submarino, que ya lo hemos mencionado antes cuando estudiábamos las formas de lo que era fosa, dorsal y falla, pero ahora netamente en cómo es el relieve submarino en el Perú. Antes de ello, haremos una morfología continental en función a Pulgar Vidal completa de nuestro país. Nosotros dividimos costa, sierra y selva, y para Pulgar Vidal la costa sigue siendo la costa porque la mantiene con esa división sin hacerle una subdivisión y le da de nombre Chala. ¿Qué es lo que tiene la costa cuando nosotros estudiamos? Nos vamos a dar cuenta que en la costa encontramos ríos cortos, porque los ríos de la costa no son muy largos. Vamos a encontrar valles también en la zona de los ríos. Entonces podríamos ir escribiendo que tenemos en la costa ríos cortos, valles también son cortos, ya vamos a aprender cómo se llaman estos valles cortos. Recordemos que tenemos nosotros los cerros o estribaciones andinas. ¿Qué más se nos viene a la mente cuando hablamos de la costa? Obviamente algunos recuerdan los tablazos que ya hemos aprendido, en este caso, que tenían hidrocarburos y era una terraza marina, y eso lo aprendimos la clase anterior. Bien, tenemos aquí tablazos. Y la costa se caracteriza por ser una zona desértica. Si hablamos de zona desértica, entonces hacemos alusión a las famosas dunas en los desiertos. Entonces ahí hemos hecho un recuento general de lo que recordamos de la costa. Si pensamos un poco en su clima, sabemos que la costa tiene presencia solar,
pero el problema es en el tema de las lluvias. En la costa suele no llover o tener pequeñas garúas o lloviznas. Muy bien, luego tenemos la sierra. Para Pulgar Vidal, la sierra se dividía en 5 etapas: Yunga o Quebrada, Quechua, Suni, Puna o Janca o Cordillera. Cuando nosotros pensamos en sierra, pensamos inmediatamente en montañas. Entonces, la parte más alta de la sierra o de la región andina se caracteriza por tener los famosos nevados. El punto más alto de la cordillera es 6.768, que corresponde a la medida del Huascarán. Bien, entonces cuando pensamos nosotros en cordillera, pensamos inmediatamente en nevados. Entonces ya sabemos que en la sierra aparecen los nevados. Muy bien. Cuando pensamos nosotros también en sierra, pensamos en los animalitos como los auquénidos. Entonces, vamos a recordar bastante la zona de las mesetas. Para quienes no conocen lo que es una meseta, aunque lo habíamos mencionado en nuestra primera clase, es un pequeño valle en altura, un valle altoandino o mesoandino, en el cual crece el lichu que consumen los auquénidos. Bien, pues tenemos aquí mesetas. Cuando llegamos a Suni, Quechua y Yunga, vamos a hablar siempre de la presencia de valles. La diferencia está en el tipo de valle. Por ejemplo, en Suni nosotros tenemos un valle de tipo autárquico. ¿Qué significa autárquico? Que solo tenemos alimento que alcanza para el lugar. Sí, ya tenemos aquí valles. Cuando pensamos en Quechua, vamos a recordar nosotros los valles fértiles, los que dan gran cantidad de frutos. Así que seguimos recordando que tenemos ahí la presencia de valles. Y cuando llegamos a Yunga, recordemos que para Pulgar Vidal tenemos la yunga marítima y la yunga fluvial, que es cuando ya nos estamos acercando a la zona conocida como Sierra de la Costa, que también se caracteriza obviamente por tener cultivo, pero un poco más reducido. Si hablamos de la sierra, tenemos nosotros la presencia de Cocosol, de una gran cantidad de vientos y de la presencia de lluvias. Y cuando llegamos a la selva, Pulgar Vidal suele dividir la selva en dos: selva alta y selva baja. Selva alta o Rupa-Rupa, selva baja o Omagua. La diferencia muy notoria es la presencia en la selva de largos ríos, también con valles. El río en curvatura, que ya hemos aprendido que se llaman meandros. Y obviamente nosotros relacionamos la selva a la superficie arbórea. ¿Cómo es el clima de la selva? La presencia de mucha insolación y se caracteriza por ser una zona de altas precipitaciones. Muy bien, entonces ya hemos hecho un vistazo de todo lo que vendría a ser el Perú y vamos a recordar ahora si existen más formas de relieve, cómo se llaman estas formas, de cada uno de los lugares. Comenzaremos con el estudio del relieve submarino. Como ustedes ya saben, hemos visto antes ya el relieve submarino. Decíamos que el relieve submarino contenía la plataforma continental, la caída que era el zócalo continental. Teníamos diversas caídas dentro del agua conocidas como talud y caminos reconocidos como llanuras abisales, hasta llegar a grandes profundidades que eran las fosas. En este caso el Perú mantiene todas estas formas de relieve submarino, pero en un orden un poquito más distinto y además con mayor profundidad en algunos espacios. Tenemos nosotros entonces en el relieve del mar peruano, primero recordar que nosotros tenemos dos partes en nuestro mar, según nos menciona Bragg, la zona conocida como el mar tropical
y la zona conocida como el Mar Frío. Obviamente su nombre completo, Mar Frío de la corriente peruana y Mar Tropical del Pacífico. En este caso, a pesar que tenemos diversas corrientes y de distinta temperatura en el agua, vamos a reconocer un relieve submarino homogéneo. La plataforma termina con un final conocido como zócalo continental. Algunos le llaman como sinónimo plataforma de zócalo continental, que es la parte más pegada a la orilla, que tiene una profundidad de 200 metros. Esta zona se caracteriza por tener mayor contenido de fitoplancton y en la zona norte de poseer petróleo, en la zona de los hidrocarburos, especialmente en lo que nosotros conocemos como tablazos. Este fitoplancton es mayor en la zona del Mar Frío debido a la misma corriente. Esta corriente peruana genera la elevación de los nutrientes, como es el fenómeno del afloramiento que más adelante veremos, lo que va a permitir que mayor número de pececitos se encuentren cerca a la orilla por intentar consumir su alimento. Cuando nosotros pasamos de 200 metros, vamos a llegar hasta una profundidad de 3000 metros, que es conocido como talud. Y ya sabemos que en el talud, o que el talud es las caídas, o son el conjunto de caídas que encontramos nosotros en cualquier relieve submarino. Nuestro talud se caracteriza por tener cañones submarinos. Ya sabemos que es un cañón, pequeños espacios terrestres, continentales, como pequeñas colinas o montañas, en los cuales encontramos el paso de un río. En este caso, le vamos a decir cañón submarino no porque contenga el paso de un río, simplemente porque tiene el espacio o profundidad conocido como garganta. ¿Qué es lo que permite el talud con estos cañones submarinos? Conectar la orilla con el fondo marino. Entonces tenemos allí un influjo de agua que ingresa o sube hacia nuestro continente. Recordar además lo ya estudiado que era de las placas tectónicas, que nosotros teníamos la placa continental, llamada sudamericana, y la placa oceánica, conocida como placa de Nazca. La de Nazca, como era de menor espesor y más débil, ingresaba dentro de lo que es la placa continental, generando un proceso de convergencia, que ya ustedes conocen que es la convergencia, por subducción. En este espacio de la subducción tenemos nosotros la presencia de una fosa. Sabemos que es una abertura generada en el fondo marino por el proceso de convergencia. Que esta fosa puede llegar a tener en la zona norte del Perú 80 kilómetros de ancho, en el centro hasta 150 y en el sur hasta 120, teniendo hasta más de 6000 metros de profundidad. Y vamos a encontrar dos zonas muy marcadas, la fosa central y la fosa meridional. La central se va a iniciar desde la península de Illescas, porque recuerden que hasta ahí llega la corriente del Mar Frío en temporadas de invierno, y la meridional va a llegar hasta la zona de Tacna. Pasando los 6000 metros y todo lo que se encuentre ya fuera de nuestra jurisdicción es conocido como el famoso fondo oceánico. No olvidar que todo océano tenía, por la separación de las placas oceánicas, una dorsal, y nuestra dorsal, la dorsal que afecta más al Perú, es la dorsal de Nazca, que se encuentra al noreste de la ciudad de Ica y se extiende hasta la isla de Pascua en Chile, que vendría a ser en este caso la formación de una cordillera submarina con presencia de magma. Luego de haber estudiado el relieve submarino, pasaremos a dar estudio a lo que nosotros llamamos como costa o región de la costa. Lo primero que podríamos decir de la costa es que es una franja muy delgada. Esta franja delgada se caracteriza por tener en la zona sur una anchura de máximo 5 kilómetros, mientras que en la zona norte de hasta 100 kilómetros en las pampas de Morropón, específicamente en la península de Illescas. En el centro, como es en la región de Cañete, solo llegamos a una extensión de 30 kilómetros. La costa, como región natural y específicamente en torno al tema de relieve, podría ser dividida en tres partes: litoral, llanura y cordillera de la costa. Cuando hablamos de cordillera de la costa no debemos confundir esta cordillera con la cordillera de los Andes. Litoral es la parte construida del relieve por erosión marina, y llanura es todo lo que encontramos sobre la plataforma continental. Si empezamos nosotros a tocar el tema del litoral,
Vamos a reconocer algunos términos ya vistos en las clases anteriores. Por ejemplo, bahía, hacíamos alusión nosotros al término puerto económico, pero que su término geográfico era bahía, y si era pequeñita era una ensenada. Península también a la porción de tierra que sobresale en el mar. Si era más pequeña, era obviamente cabo o hasta podría llegar a ser punta. De ahí viene el término de punta, que ya sabemos que es mucho más pequeño que una península. Y estero, habíamos mencionado que era un humedal. Si bien no utilizamos el término estero, sí recordamos nosotros de la terminación en delta. Decíamos que los ríos terminan en estuarios, salvo uno en el Perú, que es Tumbes, que termina como si fuera una mano y que en esos espacios crece una formación de relieve. Este relieve que crece en el río Tumbes es conocido como estero. Si queremos reconocer nosotros algunos nombres importantes en el Perú, por ejemplo, en el término de bahía, sabiendo que el término bahía significa puerto, podríamos entonces siempre recordar puertos importantes. Tenemos en la zona norte el puerto de Paita, en Piura, en el centro Chimbote en Ancash, Callao en Lima, y en el sur vamos a encontrar Matarani en Arequipa como los puertos más importantes. En el caso de las penínsulas vamos a recordar dos, que vendría a ser la más extensa y la más turística. La más extensa es la de Illescas, como podemos ver nosotros en nuestro dibujo de relieve en la costa, pero la más visitada por todos es Paracas, por también su bagaje cultural turístico y también el reconocimiento turístico que ha tenido. Y en el caso de puntas tendríamos nosotros la punta que sirve de frontera, que es la punta de Capones en Tumbes, y la punta más importante en nuestra parte del centro, que corresponde a la punta en el Callao. Precisando el tema de los esteros, el estero entonces lo vamos a encontrar más que todo en las regiones de Tumbes y dan origen a lo que nosotros llamamos manglares. Está en Zarumilla, Puerto Pizarro y de Bendito, aunque sabemos que en Alto también encontramos en Piura esteros. El estero entonces no es el manglar o la construcción, es el espacio de relieve donde crece el manglar. A la hora que el río se divide como una mano, esta zona se vuelve pantanosa, mezclando algunos recursos. En este caso, minerales se juntan, tanto de lo que es el agua dulce del río como el agua salada del mar. Este pantano que se forma es un pantano límpido conocido como estero y da luz a los manglares famosos por su troco en forma de cueva. Además de ello, los manglares son turísticos y muy visitados y curioseados en forma de su reproducción. Una de las hojitas cae en la tierra en posición vertical y puede dar a luz a una nueva planta de manglar en el lugar donde ha caído. Muy bien, entonces ya tenemos lo que vendría a ser el litoral. Y ahora vamos a estudiar algunos relieves que corresponden a la llanura costera. Empezamos con los valles. Los ríos de la costa son cortos y horizontales, por lo mismo que están echados, y al ser la costa una franja delgada, terminan siendo ríos cortos. Alrededor de los ríos se van a emplazar los valles en V, y por ser también valles de forma horizontal, les llamamos valles transversales. Entonces en geografía solemos utilizar para el término horizontal, transversal, y para el término vertical, longitudinal. Estos ríos terminan formando pequeñas gargantas que le llaman abanicos fluviales o conos de deyección, que ya sabemos que el cono era por agradación y la depositación de todo lo que se va acuñando en el tránsito del valle. Entonces ya sabemos, valle de la costa, valle transversal. Pero la costa, por tener valles tan pequeños, y además valles llenos de diferentes obras hidráulicas para lograr una buena agricultura, debido a que la costa carece de influjo de lluvias, entonces encontramos una zona auxiliar para poder hacer el sembrío. Esta zona se conoce como pampa. Es una zona árida que limita entre un valle y zona desértica, pero el problema es que carece de agua. Entonces, para encontrar la solución, nosotros llevamos del valle a las pampas, a través de los canales de irrigación, un poco de agua para también poder expandir el espacio. Que es una de las ventajas que se tiene en una pampa a comparación de un valle transversal.
En el caso de los valles, nosotros sabemos que los valles reciben el nombre de los ríos que los albergan. Estos ríos que los albergan llegan a ser 53 en la vertiente del Pacífico. Por lo tanto, deberíamos nosotros aprendernos 53 valles. Siendo muchos los nombres en aprender, tenemos valles que son importantes. Por ejemplo, en Lambayeque tenemos La Leche, conocido por ser el valle más limpio de la zona. En La Libertad tenemos Jequetepeque, conocido por ser el valle más arrocero. Y la zona de Chicama y Casma por ser los más azucareros. Ancash tenemos allí a Santa por poseer uno de los ríos más caudalosos y además albergar grandes plantas de centrales hidroeléctricas. Lima vamos a encontrar nosotros como valles principales Rímac y Chillón. Rímac especialmente por ser el valle más poblado. Luego también tenemos en Arequipa Tambo por ser el valle más largo, debido a que el río es el más largo de la costa. Y allí tendríamos entonces algunos de los valles más importantes. En el caso de las Pampas tenemos nosotros la de Olmos, que es la más extensa, y la Pampa de Morropón es considerada una de las más visitadas. Ahora pasamos a los tablazos. ¿Qué podríamos decirle de los tablazos? En primer lugar, los tablazos se encuentran en la costa norte. En segundo lugar, tienen hidrocarburos, que en este caso el más famoso es el petróleo. ¿Qué serían los tablazos? Terrazas marinas. Los tablazos se van elevando y atrás van quedando los más antiguos. Los tablazos más reconocidos son Zorritos en Tumbes, el más visitado es Máncora en Piura, a pesar que el que contiene mayor cantidad de hidrocarburos sería Lobitos, y Lurín se considera entonces el tablazo más habitado, porque la tablada de Lurín se ha constituido efectivamente como un centro urbano. Luego tenemos el tema de las depresiones. Una depresión es una hendidura o profundidad que al encontrarse cerca de la afloración de aguas o del afloramiento de aguas, va a llenarse entonces esta depresión de un tipo de agua y en base a ese tipo de agua va a recibir su nombre. Lo correcto es decirle humedal cuando ya tiene agua. Si la depresión no tiene agua, simplemente se queda con ese nombre como depresión. La albúfera va a ser entonces cuando el humedal tiene agua salada. Turbera cuando tiene agua ácida, producto de las lluvias ácidas o del vulcanismo. Laguna cuando el agua es dulce. Pantano cuando el agua es viscosa, ustedes ven el color de los pantanos. Y estero cuando el agua es mixta, es decir, dulce y salada al mismo tiempo. En el caso de las depresiones, vamos a encontrar en el norte la más importante en Piura, que es Bayóvar, en Lima, pantanos de Villa, que ustedes saben de que los pantanos se caracterizan por ser altamente inflamables, y las albúferas de Medio Mundo. Además que vamos a encontrar para el sur las lagunas de Mejía. Y luego tenemos las dunas. Ya sabemos que es una duna y cuál es la diferencia con un médano. El médano tenía en el centro roca y la duna es pura arena. La forma de la duna puede variar, se constituyen sobre los desiertos, pero existen unas dunas especiales que tienen la forma de media luna. Estas son las dunas Barham. Las dunas Barham son famosas, aparte de la media luna de forma que tienen, de la consistencia que poseen, porque dicen ser como endebles, es decir, una duna fofa. Algunos la comparan con arena movediza, pero la arena movediza suele absorber a la persona, ¿no? Y se encuentra más que todo en Asia. Nosotros tenemos una duna fofa, que es la duna Barham. La duna Barham más grande es Purpur, en Trujillo. Y si hablamos de la duna en sí más grande, vamos a encontrar a Duna Grande, obviamente, en Cerro Marcha. Es la más alta del Perú y la segunda más alta del mundo. Entonces acá tenemos Duna Grande como ejemplo. Y acá tenemos Purpur, en Trujillo. Además, las dunas se encuentran en los desiertos. Los desiertos costeros
no son tan áridos como en otras partes del mundo, ni tampoco que tengan una insolación abismal, pero se caracterizan entonces por ser desiertos habitados. Sechura es el desierto más grande y Ancón es el desierto más visitado debido a que las personas tienen que ir, por ejemplo, a las playas de Ancón y cruzar por dicho desierto a pesar que no saben que están en un desierto. 15% de la población peruana dice que vive en el desierto en algunas épocas y hasta puede llegar a 75%. Luego tenemos las estribaciones andinas. ¿Qué es una estribación andina? Es popularmente llamado un cerro. Se le llama estribación andina porque este cerro nace de la cordillera de los Andes y le dicen también contrafuerte andino porque refracciona los vientos alisios que vienen por el sur-este. Tenemos también un caso especial de estribaciones andinas que son las lomas. Las lomas se caracterizan por tener vegetación de invierno y ser amenazadas por el hombre para la situación de hábitat. Entre cerros famosos tenemos Morro Solar, ya sabemos que el Morro es un cerro pegado al mar. San Cristóbal como uno de los más grandes y más antiguos y también más turístico. Y de los ya pioneros en estribaciones andinas en nuestro país está San Cosme y el Pino. No son turísticos debido a que son un poco peligrosos en función de delincuencia, pero sin embargo se consideran como los emblemas de los cerros más grandes y antiguos del Perú. En el caso de las lomas, van a destacar Lomas de la Chay y Lúcumo en la zona de Lima. Y llegando ya a la parte de cordilleras, la cordillera de la costa no es similar a la cordillera de los Andes porque la cordillera de los Andes es una construcción continua de montaña. La cordillera de la costa es una cordillera discontinua, en el cual vamos a ver montañitas que están separadas de otras. Se considera también parte de esta zona el macizo de Yescas, la silla de Paita y los cerros de Amotape. Las sillas tienen esa formatura como si estuvieran en elevación recta y vamos a encontrar nosotros los macizos que se van a dar cerca a esta cordillera, además de la famosa ladera que es la caída de las montañas hacia la parte de la ciudad y el otero que es la parte final. Muy bien, ya hemos terminado relieve en la costa, ahora pasamos relieve en la selva. Para hablar de relieve en la selva tenemos que mencionar un poco lo que es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se extiende no solo en el Perú, sino abarca casi toda Sudamérica. Lo vamos a dividir en 3 zonas, del norte, del centro y del sur. Dentro de nuestro país también podemos dividir la cordillera en norte, centro y sur. ¿En qué nos vamos a basar? En los nudos. ¿Qué cosa es un nudo? Cuando las cadenas de montañas se juntan, van a formar entonces lo que se llama nudo. En el Perú tenemos 2 nudos básicos, que son el nudo de Pasco, obviamente su nombre lo dice en Pasco, y el nudo de Vilcanota en Cusco. Todo lo que está sobre Pasco corresponde a Andes del Norte. No siempre va a coincidir exactamente con la división de departamentos. Por ejemplo, en el caso de Ancash es considerado un departamento del centro. Sin embargo, por lo mismo que está antes del nudo de Pasco, se le llama Andes del Norte. Andes del Centro está entre Pasco y Vilcanota, donde encontramos una continuidad de pongos. Pongos son cañones con puertas hacia la selva. Y con el influjo de la lluvia, producto de que estamos llegando a la región amazónica. Y al finalizar la zona de Andes del Sur, es decir, lo que vendría a ser nudo de Vilcanota, nos vamos a dar cuenta que solo vamos a tener 2 cordilleras pronunciadas. En el caso de la zona occidental pronunciada vamos a encontrar conos volcánicos, que corresponde a Arequipa, Moquegua y Tacna. Y ya explicamos por qué razón ellos entonces tienen una gran cantidad de volcanes. Y en la otra zona pegada a la selva o la zona este es Carabaya. En el medio de la volcánica y Carabaya encontramos nosotros el lago Titicaca. Listo. Nos debemos haber percatado también que existen unos pequeños nudos. Esos pequeños nudos auxiliares, que son de Pelagatos y Tuco, se encargan entonces de generar la división de la cordillera Waiwash, que es una de las más altas, en blanca y negra. Por otro lado, recordemos que también, así como tenemos zonas, encontramos cadenas. La cadena
pegada hacia la costa es la cadena occidental. La cadena pegada hacia la selva es la cadena oriental. Y la cadena del centro, su nombre lo dice, es cadena central. Pero la cadena central no acaba porque se queda en el nudo de Vilcanota, dando a luz al lago Titicaca. Datos curiosos, tenemos nosotros la montaña más alta del Perú, que es Huascarán, pero la más alta de toda la cordillera de los Andes es Aconcagua, que se encuentra entre Chile y Argentina. Yurupajá es la cumbre amazónica más alta, Alpamayo es la más bella del mundo, Coropuna es el volcán más bello, allá también tenemos en toda la cordillera Ojos del Salado, y Collao es la zona del altiplano del Perú, porque el altiplano son todos los países que tienen altura, como es Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Otros relieves que podemos encontrar en nuestras sierras, el Valle Interandino, las quebradas, los abrazopazos o los cañones. Un valle interandino es lo contrario al valle transversal. El valle transversal era corto y horizontal, por eso también llamado así transversal, mientras que el valle interandino es largo y vertical. Listo. Se parece mucho al tipo de valle que tiene la selva, porque recuerden que vertical es sinónimo de longitudinal. Pero el término longitudinal se utiliza más para selva en oposición a la costa, que es transversal. Entonces, como los valles recorren las montañas y encontramos todavía valles a una gran altura, que son los mesoandinos, le llamamos valle interandino. La quebrada es la garganta que se va formando en pequeños espacios para que circunden los ríos. Son depresiones muy pequeñas y alargadas que van a dar a luz más adelante como las yogyas o huaicos. Abropaso ya hemos aprendido que son los espacios que nos desplazamos nosotros y que el hombre les va a constituir o va a llamar carretera. Y los cañones son profundidades donde el río pasa. Luego de ya reconocer el relieve de la sierra, podemos dar algunos ejemplos, ¿no? En el caso de la cordillera de los Andes en el Perú, vamos a destacar en el norte la Cordillera Blanca, que tiene la historia clásica de Huascarán, Guandoy y Alpamayo, ¿no? Se dice que la princesa Huandi estaba enamorada del joven conocido como Huascarán, pero los padres impedían esta boda, así que ellos fueron castigados de ser amarrados sobre dos montañas. Y Wiracocha, en vez de salvarlos, los convierte en nevados porque se veían muy hermosos y porque estaban sufriendo demasiado. En el medio de estas dos montañas se encuentra la laguna de Yanganuco, que también está en la historia y cuentan que son las lágrimas producto de la separación que tuvo Huandi y además de que posiblemente estaba embarazada. Y Alpamayo es una de las montañas más hermosas y más altas que se encuentra por la zona, que si bien no está dentro del relato, presencia o expectó todo lo que había pasado en el lugar. La Cordillera Blanca es considerada la más alta del mundo y con los glaciares más bellos. Waiwash le sigue en tamaño y encontramos Yurupajá. En la viuda lo más importante es saber que ahí nace el río Chillón, en la central el nacimiento del río Rímac y del río Lurín. Y en la cadena de escolos volcánicos la mayor cantidad de emisoras fumarólicas o de emisiones fumarólicas dadas por los volcanes, donde destacan Sarazar en Ayacucho, Pichu Pichu, Coropuna y Sabancaya en Arequipa, siendo el más alto volcán en el Perú, Coropuna. Omate y Ubinas en Moquegua, Ubinas es el que estuvo en proceso de actividad, y Barroso en Tacna como el más importante volcán. En caso de Vilcabamba y Vilcanota, encontramos nosotros allí el Valle Sagrado de los Incas, conocido también como una de las zonas más fértiles del lugar. Y cuando estamos llegando a Carabaya vamos a encontrar el Ayincapa, que es el nevado más hermoso. Si bien Alpamayo también es un nevado, se considera el Ayincapa como el más hermoso nevado porque Alpamayo se lleva el título de la montaña más hermosa. Y ya mencionando los valles, también tenemos nosotros valles importantes que recordar. Cutervo en Cajamarca, más que todo por términos históricos y por protección de relieve y además de área natural de protección. En La Libertad tenemos Santiago de Chuco, lo recordamos también por el nacimiento de César Vallejo. Canta en Lima es uno de los lugares más importantes para la agricultura porque allí está Obrajillo. Mantaro es considerado el valle interandino más largo del lugar y Urubamba el más fértil, que corresponde al Valle Sagrado de los Incas. En mesetas
Recordemos que una meseta es una elevación donde crecen los auquénidos y aquí encontramos el ichu. Vamos a tener como mesetas que destacan Collao, la más extensa, Pampas Galeras, la área natural de protección más importante, y Bombón, una de las más visitadas. En el caso de las quebradas, que ya hemos mencionado cuáles son, van de la mano con el nombre de los ríos. Y en Pasos y Abras, ahí tenemos carreteras importantes. Va a destacar La Viuda, que comunica Lima con Cerro de Pasco, Porcuya, que es donde nosotros tenemos el Soroche cuando viajamos, aunque en realidad nosotros no viajamos por Porcuya, viajamos por Anticona, porque Anticona es para el paso, Porcuya sí viajamos, que es el punto más bajo de la cordillera. Yo me estaba confundiendo con Ticlio. Ticlio es donde nosotros tenemos el Soroche, ¿no es cierto? Y nosotros viajamos por Anticona. Anticona es el plano de la carretera de buses, mientras que Ticlio es vía férrea. Por eso le llaman también el punto ferrocarrilero más alto del mundo. Así que sentirnos mareados cuando pasamos por allí, en realidad es parte de por la misma altitud que posee. Y no olvidar que así como tenemos nosotros Porcuya como la más baja, tenemos a Chimboya como la más alta. Recuerden que Ticlio es punto ferrocarrilero. En el caso de los cañones, en el Perú destacan los cañones más profundos. Dicen que en otras partes del mundo hay cañones artificiales, pero no tan profundos como en el Perú. Nosotros son naturales y destacan en Arequipa, Cotahuasi y Colca como los más importantes y profundos. El Pato como uno de los más turísticos y el Infiernillo como el que destaca en la zona de Lima. Muy bien, entonces ahí ya hemos terminado lo que vendría a ser relieve de la sierra. Y nos falta algo tan difícil que es la selva, pero a pesar que no es difícil, no es muy conocido por nosotros. Así que ahí vamos a poder divisar el relieve de la selva. La selva se divide, como ya sabemos, en selva alta y en selva baja. Nosotros tenemos más conocimiento de la selva alta que de la selva baja porque siempre lo tomamos en sentido global. Y casi todo lo que hablamos de la selva o todo lo que conocemos de la selva corresponde a selva alta en realidad. Y ahora vamos a aprender las diversas formas de relieve que tiene la selva baja, que es mucho más larga obviamente que la selva alta. La selva alta se caracteriza por tener una gran presencia de insolación, al igual que la selva baja, pero la de la selva baja el sol es más pronunciado. En cambio, en el caso de las lluvias, la selva alta se caracteriza por tener mayor contenido de lluvia, mientras que la selva baja tiene menor contenido de lluvia. La selva alta inicia desde la formación de los pongos. ¿Qué cosa es un pongo? Es un cañón que da luz a la selva, es decir, una garganta que nos da camino hacia la selva y por eso le llaman pongo, puerta de. Estos pongos nos van a llevar primero hacia el camino de los ríos que van discurriendo por las montañas. Estos ríos tienen el viaje, al igual que en la sierra, de forma longitudinal, es decir, vertical. Y como los valles se emplazan alrededor de estos ríos, también son longitudinales. Entonces, recordando, la costa son valles transversales porque son cortos y horizontales, estamos bien. Sierra y selva son largos y longitudinales, pero para no confundir selva con sierra, a la sierra le decimos interandinos o mesoandinos porque están en elevación. Y casi siempre la selva alta la relacionamos con superficie boscosa, que es lo común para nosotros. En el caso de los pongos vamos a reconocer si pertenecen a una u otra cordillera. La selva presenta dos grandes cordilleras longitudinales, la oriental, que es parte de la cordillera de los Andes, recuerden, cadena occidental para la costa, cadena central para la sierra y cadena oriental para la selva. Y aquí están los nudos de Pasco y Vilcanota. Y hay una que sale por el este, la zona norte, que vendría a ser la cordillera subandina. Como es un poco difícil a veces recordar dónde se emplaza cada cordillera, una forma sencilla es recordar que la subandina pasa por Loreto, Ucayali y pequeñas zonas de Madre de Dios, porque en realidad se emplaza hasta Ucayali. Mientras que la oriental pasa por
Amazonas, San Martín, todo lo que es ceja de selva y afecta un poco a la zona de Madre de Dios. Entonces, si nos dicen que un pongo, por ejemplo, se ubica en Loreto, inmediatamente ya sabemos que está atravesando parte de la cordillera subandina. En este caso, la oriental se caracteriza por tener el pongo de Rentema, Mantaro, Apurímac, Mainique, entre otros. Mientras que la subandina se caracteriza por el pongo de Manseriche, Aguirre y Boquerón del Padre Abad, entre otros también. Recordemos algo importantísimo. Solo existen valles en la selva alta. Cruzamos selva baja y solamente tenemos zonas de cultivo. Ya no hablamos de valles en sí. Los valles más famosos de la selva alta muchas veces se encuentran afectados por problemas sociales como narcoterrorismo, violencia, entre otras cosas, pero siguen siendo uno de los más ricos y fértiles, como son Tingomaría en Huánuco, Bagua, que es el problema que encontramos allí de los conflictos armados en Amazonas, Oxapampa y Posuso, caracterizado por el cultivo del café, pero más que todo por la presencia de turistas, Chanchamayo, tierra del café, obviamente. Y si hablamos nosotros del más largo, así como el Mantaro es el más largo de la sierra, Huallaga es el más largo de la selva. Y ahora sí vamos terminando y encontramos nosotros el relieve de la selva baja. Se dice que la selva baja es una gran llanura. Entonces, como es una gran llanura, tiene muchas zonas de cultivo. Empezamos con los filos. Los filos, vamos a irlos resaltando. Los filos son colinas de poca elevación que están cubiertas de vegetación. Y podemos deducir que la vegetación más cercana son la de árboles madereros delgados. Entonces los filos se caracterizan por la presencia, por ejemplo, del tornillo. Inmediatamente se emplazan los altos. Ya hemos hablado la semana anterior que existían terrazas fluviales y marinas. En el caso de las terrazas fluviales se encontraban en la selva que impedían el paso de las lluvias hacia toda la ciudad y que se empozaran. Aquí se emplazan las ciudades. Por eso que cuando hablamos de ciudades de la selva baja, por ejemplo Iquitos, es correcto decirle Alto de Iquitos y no decirle Ciudad de Iquitos, porque estamos especificando que es un alto. Este lugar se caracteriza gracias a la presencia de la lluvia, por la agricultura permanente. Luego, cuando el alto, ustedes saben que las casas de la selva tienen un espacio para que pueda transitar o transcurrir el agua, vamos a encontrar la restinga. La restinga es una zona donde llueve un poquito más, que viene obviamente desde los altos, y la lluvia que se va acumulando se empoza en la restinga, lo que hace ideal para poder tener cultivos altos como el plátano y la yuca. Cuando la restinga yace llena de agua, que son casos no tan seguidos, se forma un pocito que se llama bajial, que también a veces lo utilizan para algún tipo de agricultura. Luego, gracias a la presencia de la lluvia, el río que se emplaza desde la selva alta de forma longitudinal comienza a formar, recuerden ustedes las curvitas, meandros. Estos meandros tienen a veces curvaturas que se empoza un poco el agua y se forman como lagunas. Esas son las tipiscas o cochas. Este río, cuando tiene mucha agua, es decir, aumenta su caudal, todo el espacio del costado se moja. Pero cuando estamos en temporada de estiaje, entonces sucede algo muy interesante. Se van a formar dos zonas adyacentes. Utilizamos nosotros estiaje para hablar de que hay poquita agüita en el río, pero existen dos términos que se relacionan bastante. Uno es el estiaje y el otro es el de vaciante. A pesar que los utilizan de sinónimo, se dice que la etapa de vaciante es el paso previo al estiaje total, es decir, cuando va bajando recién el agua. Allí la zona, que estaba totalmente húmeda, se va secando, entonces se vuelve un poquito emposada. Ideal para el cultivo del arroz, porque el arroz ustedes saben que crece con bastante agua.
Lo relacionamos entonces con el barrial. Si te confundes con bajial, recuerda la doble R de barrial, te hace alusión al arroz que también tiene doble R. Barrial es para el sembrío del arroz y bajial es un pozo más que todo de las lluvias o por inundación de los ríos. Y el otro lugar, cuando ya estamos en estiaje, casi cuando ya no hay agua, se seca en una zona adyacente y se forma como similar a la playa marina. Por eso habíamos dicho en la clase anterior que habían playas marinas y fluviales. Estos minerales que posee el relieve arcilloso hace posible el cultivo del frejol. Luego, cerca de los ríos también se van a formar por las quebradas y por toda la superficie de altitud pequeños pantanos. Estos pequeños pantanos se llaman tahuampas. Allí crecen palmeras y las palmeras más famosas es el aguaje, entonces por eso le llaman tahuampas o aguajales. Y luego de la selva baja se va a comenzar a construir Brasil. Brasil como país en forma de relieve tiene una gran elevación y la selva baja se caracteriza por, si bien no estar al ras del nivel del mar, tener una baja altitud. Entonces, ¿cómo así se emplaza? La única cordillera que no viaja de forma vertical, pero transita de forma horizontal, es la cordillera Contamana-San Francisco. Esta va a llegar hasta la zona de Brasil, específicamente a la zona de Ucayali. Es un viaje transversal porque primero viaja de forma horizontal, pero va a coger también Loreto y Ucayali, no solamente Ucayali. Y gracias a esta pequeña elevación que llega hasta 800 metros, van a formarse el cono Aguja, que es el Cerro de Perú, y Bandera en Brasil para ya dar a luz a la frontera. Ahora, jóvenes, luego de haber comprendido un poco la teoría sobre el relieve en el Perú, resolveremos algunas preguntas para poder aclarar puntos del tema. Tenemos la primera pregunta en función del relieve submarino del Perú y nos dice lo siguiente. La geomorfología submarina del territorio peruano presenta accidentes geográficos similares a los de la superficie continental. Este proceso es el resultado de la interacción de placas de Nazca y Sudamericana, donde encontramos áreas geológicas con grandes reservas de hidrocarburos. Identifique los enunciados correctos en relación a este tipo de relieve. Entonces nos hablan un poco de la zona de subducción, Nazca con Sudamericana, y nos hablan también de reservas de hidrocarburos, que nosotros sabemos que las reservas de hidrocarburos hacen alusión generalmente a la zona norte, donde encontramos los tablazos, ¿no? Pero en general la geomorfología submarina se basa en estos accidentes geográficos. 1. La plataforma continental presenta importantes reservas de petróleo, y eso es verdad, específicamente en zona norte. Donde por exclusividad en los tablazos. El zócalo continental presenta un declive brusco y muy pronunciado. Y sabemos que no, porque la caída profunda es el talud, que llega hasta 3000 metros. El otro solamente llegaba hasta 200. La mayor concentración de hidrocarburos se localiza en el sector norte, eso sí es verdad, lo acabamos de mencionar arriba. El plancton permite la mayor diversidad de especies en el talud, y esto también es real debido a que el plancton, si bien lo vamos a encontrar en todo el relieve submarino, se va a concentrar más en la parte del zócalo. Entonces, si bien es real que nosotros encontramos plancton en el talud, lo que no es correcto es manifestar que la mayor diversidad está en el talud. El zócalo continental tiene más fitoplancton por el fenómeno del afloramiento, y entonces los pececitos los encontramos casi cerca a la superficie. Nos quedaríamos entonces con la letra D. Considerando la morfología de la llanura costera, establezca la relación correcta entre la región y los relieves donde se encuentra. Entonces, ya sabemos algunos nombres o qué es lo que quieren dar a entender, y también ya hemos conocido ejemplos de ellos y sus departamentos. Valle, lugar para la agricultura. Si hablamos de Chicama, hablamos más que todo del cultivo de azúcar. Albúfera, humedal o laguna de agua salada. Tablazo de negrito, petróleo, zona norte. Pampas, lugar para agricultura.
¿Qué pasa? Carecía de agua. Entonces ya sabemos más o menos cómo va la situación. Sabemos que el tablazo se va a encontrar en Piura, que es la zona donde encontramos mayor contenido de tablazos, y por lo tanto el otro lugar que también se encuentra en el norte por el contenido de azúcar sería el Valle de Chicama en La Libertad. Luego, las albúferas las encontramos más que todo en el centro del Perú, es decir, en Lima, y las pampas de Majes en Arequipa, teniendo así entonces 1C, 2D, 3A y 4B. Nos quedaríamos con la letra A. Tercera pregunta. Ahora vamos para la región andina. El paisaje de la sierra está caracterizado por la presencia de la cordillera de los Andes, que forma una variedad de relieves. Tomando como base lo descrito, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los glaciares de Alpamayo y Guandoy se localizan en la Cordillera Blanca, y sabemos que esto es correcto debido a que hasta contamos una historia entre lo que era Huascarán, Guandoy y Alpamayo, considerándose también uno de los glaciares más altos. El Ausangate forma parte de la cordillera Vilcabamba, y sabemos que esto no es correcto porque vamos a encontrar nosotros a esta montaña en otra de las cordilleras del lugar. Los volcanes Pichu Pichu, Sabancaya se ubican en la región de Arequipa, y sabemos que la zona de los conos volcánicos la vamos a encontrar casi siempre en Arequipa, Moquegua y Tacna, recordando más que todo que Moquegua está en Ubinas, y en Arequipa encontramos hasta el volcán más alto, que es el Coropuna. El río Urubamba forma el Valle Sagrado de los Incas y nace en el nudo de Vilcanota, y eso también es correcto porque acuérdense que tanto Urubamba como Valle Sagrado de los Incas son los nombres en los cuales nosotros hablamos de mayor fertilidad en el caso de Valle Interandino. Y entonces ya tendríamos en la 1, correcto, Cordillera Blanca. En la 2, Vilcabamba no es, sino es Vilcanota. Ambos están obviamente en Cusco, porque eso puede generar la confusión. En la 3, casi siempre Arequipa, Moquegua y Tacna. Y en la 4, Valle Interandino, zona fértil en el Cusco. Entonces tendríamos verdadero, falso, verdadero y verdadero. Nos quedaríamos con la letra B. Y haciendo alusión al relieve de la selva baja, que es el último que hemos aprendido, que es el más largo también, nos describen entonces un centro urbano que se caracteriza por tener un clima cálido, húmedo, y está emplazado en una terraza. Hablan de terraza, hablan de centro urbano, es decir, ciudad, hablan de cultivo de arroz, plátanos, café, cacao. Y en este caso, entonces, siempre cuando hablamos de ciudad, lo vamos a encontrar en la terraza conocida como Los Altos. Por eso decíamos Salto de Iquitos, Salto de Pucallpa, entre otros. Bueno, jóvenes, damos por concluido el bloque de relieve y nos vemos la próxima semana para iniciar el bloque de clima y atmósfera.